Vamos a comentar hoy unos versículos de la Biblia. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo del 1 al 9. Entonces, aquí la hermana María va a leer los versículos y lo vamos a comentar. Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al príncipe de los sacerdotes y demandó de él letras para Damasco, a las sinagogas, para que si hallase algunos hombres o mujeres de esta secta, los trajese presos a Jerusalén. Y yendo por el camino aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente lo cercó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que te conviene hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas no viendo a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, metiéronle en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Ese es lo que vamos a comentar hoy. Entonces, tenemos a un Saulo que persigue a su Cristo íntimo. Tenemos a un Saulo que persigue a las diferentes partes de su propio real ser. Y tenemos a un Saulo que es cualquiera de nosotros. Nosotros hemos perseguido a nuestro Cristo íntimo, odiando, teniendo mucho resentimiento contra los demás, tratando de vengarnos, tratando de destruir a los demás, de explotar a los demás. Cada vez que hacemos eso, estamos destruyendo, estamos en contra de nuestro Cristo íntimo. Esa es la enseñanza que nos da ahí Saulo, ¿no? Y demanda letra, es decir, busca una autoridad acá afuera, que puede ser el alguacil, el juez, es decir, se va a fundamentar en una cuestión aparentemente legal, porque esa ley es la ley del yo psicológico, ¿cierto? Es como la constitución de todo país. Nuestra constitución, como la constitución de todo país, es creada por el yo psicológico, ¿cierto? Entonces, él busca ese juez, esa letra, que vendría a ser como la lógica formal. Es decir, es lógico que yo destruya lo que me está cortando el placer, lo que me está cortando los vicios, lo que me está cortando, pues, todo este gozo de la vida, ¿cierto?
Entonces, ese es el juez que busca Saulo, que es el yo psicológico. Es una situación que todos nosotros hacemos. Si a nosotros se nos da la enseñanza que hay que nacer, que hay que transmutar las energías sexuales para fabricar los cuerpos existenciales superiores del ser, nosotros buscamos letra, buscamos lógica formal, buscamos empaparnos, ahí sí, de lo que dice pues la ciencia del anticristo, ¿cierto? Entonces, apoyado en esa ciencia, combatimos el primer factor de la revolución de la conciencia. Si nos dicen, por ejemplo, que hay que desintegrar o extirpar el ego, buscamos letra, buscamos un juez que viene a ser la lógica formal que defienda pues la no eliminación o aniquilación del ego, ¿cierto? Con aquello, por ejemplo, de que tengo que cumplir con las cosas de la vida, con las cosas de la familia, pero ese cumplimiento con las cosas de la vida o las cosas de la familia o las cosas del trabajo realmente se fundamentan en la lógica, no en el amor, no en la fuerza crística, no en el dinamismo del Cristo íntimo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nos enseña Pablo ahí, o Saulo, en esos versículos. Si nos dice para cumplir el tercer factor de la revolución de la conciencia, también apelamos a la lógica formal, buscamos letras, buscamos un juez que ordene pues a ese que va a cumplir con el tercer factor de la revolución de la conciencia, se le persiga y se le meta a cárcel, a mazmorra. ¿Por qué? Porque es un enemigo, algo peligroso, porque es que va a ayudar a los demás, ¿cierto? Y eso para el ego es muy peligroso, demasiado peligroso. Entonces, ahí empieza el proceso de Saulo. Pero Saulo, cuando va camino a Damasco, él recibe un rayo de luz que lo tira a tierra, ¿cierto? En realidad, quien nos coloca a mirar la verdad de las cosas es la luz. Es decir, es el conocimiento. Alguien le dio la enseñanza a Saulo, la enseñanza del autoconocimiento, la enseñanza del conocimiento gnóstico, ¿cierto? Entonces él ve esa luz y queda cegado. Tal vez Saulo se sentía prepotente como cualquiera de nosotros. Tal vez pertenecía a una cesta de ese entonces religiosa y se sentía deslumbrado con eso. Pero cuando alguien le entrega una enseñanza divina, una enseñanza gnóstica, él rueda a tierra, es decir, él queda completamente desarticulado y se da cuenta pues que iba por un mal camino, que había errado, se había metido por donde no era, ¿cierto? Sus acompañantes, que son los yoes que él lleva, se quedaron atónitos, se desconcertaron, ¿cierto? Lo importante es que Saulo no le da participación a esos elementos acompañantes. Entonces, eso es lo que vamos a tratar esta noche aquí entre todos. Mirar pues esta cuestión. Saulo
es el mismo Pablo de Tarso. Si uno estudia las epístolas o cartas de Saulo, tiene un elemento muy importante que deberíamos tener nosotros cada vez que diéramos una enseñanza: ser muy humilde. Desde la humildad él expresa una enseñanza. Las cartas de Pablo son trascendentes en ese sentido, y él mismo se hace llamar Pablo, que significa pequeño. Entonces ese hombre pequeño que está naciendo en él empieza pues a dar el mensaje, que la gente conozca el mensaje, ¿cierto? Nosotros cuando nacemos respiramos oxígeno. Si no respiráramos oxígeno, sino dióxido de carbono, moriríamos. Si nosotros, ese dicen que es el primer shock que recibimos en la vida, pero nosotros necesitamos recibir un segundo shock, y ese segundo shock es la enseñanza. Si nosotros no recibiéramos la enseñanza, si no encontráramos quien nos dé la enseñanza, entonces moriríamos fracasados. La enseñanza se nos ha dado para que la utilicemos de manera práctica y nos salgamos pues de la horizontal de la existencia, donde tanto esos procesos mecánicos que van desde la cuna al sepulcro. Y uno vive generalmente, la gente, toda la humanidad vive en la horizontal de la vida. En la horizontal de la vida está nuestra personalidad, está nuestra familia, está nuestro trabajo ordinario, están nuestras preocupaciones, están, dijéramos, todos esos sufrimientos de nuestra existencia cuando éramos niños, adolescentes, jóvenes, ancianos, etcétera, etcétera. Y finalmente esa termina en el sepulcro. Ahí termina, ¿cierto? Entonces por ahí anda Villegas y todo el que llega, Raimundo y todo el mundo, ¿verdad? Y cuando uno recibe el conocimiento, que recibe ese impacto, porque uno creía que iba gozoso por la vida, iba contento por la existencia, llevando una vida de alcoholismo, de viejas, de negocios, de mentiras, de borracheras, de cuestiones banales, cuestiones frívolas y de trivialidades. Y de pronto alguien nos habla sobre el conocimiento gnóstico, queda uno derrumbado, ¿cierto? Eso le pasó a Pablo, lo cegó la luz. ¿Por qué? Porque el que vive en tinieblas es, cuando es impactado por la luz, queda ciego, ¿no? Por aquello de la pupila, que se dilata, que se contrae, etcétera, etcétera. Bueno, pero hablando alegóricamente, como dice la cita de Hechos de los Apóstoles, Pablo rueda a tierra, ¿no? Queda ciego y dura 3 días. Esos 3 días no son 3 días de 24 horas, sino fueron tiempos en que Pablo tuvo que haber meditado profundamente, hondamente sobre lo que le habían entregado, ¿cierto? Quedó impactado, estupefacto, ¿cierto? Y él tuvo que haberse entregado a mirar ese asunto, que había una enseñanza de tipo superior y que lo de él era flor de un día. Entonces, ese es unos versículos muy hermosos, muy bellos. Y como todos los versículos de la Biblia y de los libros sagrados,
todo eso se corresponde al emocional superior. Todo eso es una alegoría y se tiene que tener el donum Dei, el don de Dios. O sea, se tiene que tener la conciencia despierta para poder ir interpretándolo, ¿cierto? Porque sería un absurdo pensar de que un Saulo, una luz lo tumba y lo echa a la tierra y que ahí queda medio muerto, medio privado, medio inconsciente y que después ya cambió todo. Y obviamente pues eso es así si lo miramos del punto de vista de la lógica formal, o sea, de la cuestión esta del intelectualismo banal, ¿cierto? Pero si ya lo miramos con una dialéctica de tipo superior, una lógica superior, entonces vamos encontrando los elementos precisos, concisos, que van a ilustrar a la conciencia sobre un conocimiento que nos lleva al despertar, ¿cierto? Quiero decirle a ustedes que para uno trabajar sobre sí mismo tiene primero que informarse del conocimiento, de la ciencia, para poderlo practicar. Entonces uno es informado qué es lo que tiene que hacer y lo practica. ¿Qué quieren ustedes preguntar? Maestro, puede deducirse el caso de que cuando uno le llega la luz es como cuando uno comenzara a verle sentido a la vida de uno. De eso se trata, porque ya cuando a uno le llega la luz, ya la mecánica de la naturaleza no tiene sentido. No sé si ustedes en alguna época de adolescente, de jóvenes, presintieron de que esa es la vida. Se preguntaron ustedes, ¿esa es la vida? Esa persona nació y murió. Esa persona nació, sufrió, se preocupó, se enfermó, lloró, etcétera, y después a la muerte. Y uno siempre decía, ¿y esa es la vida? ¿Cuál? Y uno vino fue a sufrir, y uno que vino fue a llorar, y uno que vino aquí, ¿cierto? Entonces, cuando uno recibe el conocimiento, primero es, como dice el Evangelio, los Evangelios de Nagamal, cuando conozcas la verdad, vas a quedar perturbado, ¿cierto? Y después que investigues vas a quedar todavía más perturbado, hasta que llegues a sentar pues la idea de lo que es en sí la liberación. Entonces uno va leyendo al venerable maestro Samael Aun Weor y queda turbado, ¿no? Porque uno pensaba, pues la vida, pero también tenía esa inquietud, y esa es la vida, trabajar durante 40 y más años para después morir por ahí abandonado. Y esa es la vida, tener unos hijos que después lo dejen a uno, que más nunca se ocupen de uno, lo dejen ahí tirado, ¿cierto? Entonces cuando uno conoce la enseñanza, uno le va encontrando el verdadero sentido de la vida. El verdadero sentido de la vida es ser feliz. Y ser feliz significa tener a Dios adentro, ¿cierto? Pero en la horizontal de la vida no hay ninguna posibilidad de encontrarse a Dios. Que ni siquiera dónde. No es nombrado, ¿cierto? ¿Qué otra pregunta? Maestro, ¿esa luz cómo es dirigida? O sea, ¿uno la busca o ella lo busca a uno? Bueno,
Ya le he dicho muchas veces que uno tiene un centro magnético. Y ese centro magnético hace que la luz venga a uno. En una pasada existencia, nosotros estuvimos estudiando esta enseñanza. Y en la presente existencia, esta enseñanza nos ha reunido para seguir estudiándonos, ¿cierto? Entonces, en ese centro magnético. Pero el centro magnético cumple esa misión solamente. De ahí en adelante tenemos que trabajar, practicar. Después del centro magnético que nos trae a la luz, el primer paso que debemos dar es fabricar un centro de gravedad permanente. Es decir, salirnos de los estados inferiores, dejar de ser hombre 1, 2 y 3, para ubicarnos en el nivel número 4, que es el hombre equilibrado. El hombre número 4 es el que tiene el centro de gravedad consciente, permanente. Entonces, esa es la lucha que ahora tenemos que realizar, llevar a cabo. Y esto se lleva a cabo no identificándonos con ningún evento o circunstancia de la vida. Por muy fuerte que sea el evento, el acontecimiento, no debemos identificarlo. Es más, mejor que sea un acontecimiento fuerte, porque ahí nos entrenamos más. Un acontecimiento tremendo, terrible, ahí nos da mayor oportunidad de entrenarnos, ¿cierto? De descubrir más elementos psicológicos que ni remotamente nosotros sospechamos que llevamos, ¿cierto? Entonces, ese es el paso, formar el centro de gravedad consciente. Fabricado el centro de gravedad consciente, entonces ya vamos a practicar los 3 factores de la revolución de la conciencia. Nos empapamos de esos 3 factores y lo vamos a practicar. ¿Qué otra pregunta? O sea, maestro, que el recibir la luz no quiere decir que hemos adquirido la luz. No la hemos encarnado. Tenemos que pasar Sí. lo que dice usted por la perturbación. Entonces ya vendría el tercer choque, que es la fabricación del hombre. Pero ahora mismo recibimos el segundo choque, que es la luz, La enseñanza. la enseñanza. Vemos que todo va por escala, maestro. Todo va por escala y tiene que ser así. Porque uno, por ejemplo, mira esos versículos bíblicos y uno de pronto, ahora que lo estaba leyendo y me lo estaba explicando, uno llega y lo va como acomodando a lo que cuando uno recibió la enseñanza. Y en el momento uno podía con la lógica formal querer, pero había algo que le decía a uno, lo inquietaba más, o sea, podía más que esa lógica formal. Y aunque uno quisiera resistirse, había algo que uno lo llevaba hacia allá, hacia la enseñanza. Por ejemplo, hasta hoy, hasta nuestros días. Eso hace parte del centro del mismo centro de gravedad que uno tenía. Eso hace parte de las inquietudes. Porque es que las inquietudes, después que uno recibe la enseñanza, o antes de recibir las enseñanzas, uno está inquieto, ¿cierto? Quiere encontrarle un significado a la vida. Uno está inquieto, quiere saber qué es la vida, qué es vivir, qué es morir, qué es tal o cual situación de nuestra existencia, ¿cierto? Quiere conocer eso. No sé si ustedes se acordarán que querían saber cómo camina uno, cómo respira uno, ¿cierto? Cómo mira uno. Y uno quería verse eso. ¿Cómo será la muerte? ¿Cómo será la muerte? Entonces está esa inquietud. Y la falta de inquietud
espirituales es lo que tiene sumida toda humanidad en una tremenda entropía. Eso es un punto importante. La gente no tiene inquietudes. Y cuando surge alguna inquietud, algo sofoca esa inquietud, algo apaga esa inquietud. Tal vez el trabajo, un aumento de sueldo, tal vez alguna creencia, tal vez un amigo que después tiene para nosotros la menor importancia. Tal vez una vieja que conocimos por ahí, que nos enamoramos, o que nos apasionamos por ella, y que tal vez nos metió cacho después y no, para nosotros desapareció y hasta se nos olvida. ¿Cierto? O nosotros nos apasionamos por otra vieja, le dejamos allí sumida en el dolor. Entonces, pues, eso de recibir la luz es el segundo shock. Maestro, y por ejemplo vemos en el versículo de que Pablo no le da cabida a los yo en el momento que le llega la luz. Se puede deducir de que ya no comienza a identificarse más el estudiante. Ahí se da cuenta uno que Pablo, o sea Saulo, que todavía no se llamaba Pablo, no se hacía llamar Pablo, Saulo, al recibir la enseñanza, al recibir la luz, la mente quedó quieta. ¿Cierto? Fue como una especie de Estate quieto, como dicen por ahí. sí. La mente quedó quieta. Como si hubiera sido un Juan. Como un Juan, sí. No tuvieron tiempo de reaccionar. Fueron desprevenidos. Sí. Entonces, Pablo inmediatamente se entrega al tercer factor de la revolución de la conciencia. Eso se lo hace conocer a otros, porque él sigue hablando, ¿no? Lo que me interesaba era que miráramos esa cuestión del 1 al 9, pero él sigue hablando. Apenas él recibe ese shock, él recibe ese impacto, lo que hace y corre y da a conocer lo que pasó a él. Y cómo él comienza a transformarse, comienza a ser ayudado por su Cristo íntimo, por sus fuerzas íntimas, y empieza un cambio en él. ¿Cierto? En este caso, uno se pregunta, bueno, ¿por qué Pablo avanza tanto? Porque él se entrega a que la gente conozca el fenómeno ese que le acontece a él. ¿Cierto? No se queda en silencio, sino que corre y se lo cuenta a otros. ¿Cierto? Entonces él empieza a practicar el tercer factor de la revolución de la conciencia. Obviamente más adelante en las cartas de Pablo vemos que él llama a sus congregados a morir, y como hablábamos ahorita, a dejar el homosexualismo, el lesbianismo, es decir, todo lo relacionado con la infrasexualidad. ¿Cierto? O sea, eso que está contando Pablo ahí, ya como Pablo de Tarso, ya como un hombre pequeño, un hombre humilde, pero que está dando una enseñanza, la enseñanza más importante del cosmos, ese es él, ¿cierto? Ese es él que empieza a dejar su infrasexualismo. De perseguir a su Cristo. De perseguir a su propio Cristo, ¿cierto? Él empieza a dejar eso, a dejar la infrasexualidad. Maestro, o sea que para avanzar más en estas enseñanzas, la clave está en el tercer factor. Fíjate, Pablo nos da esa clave. Jesús de Nazaret nos da la misma clave. Samael Aún Weor nos da la misma clave.
Yo pongo de ejemplo a Samael aún peor, que él comienza dando unas prácticas. Él da esas prácticas. Él no tiene en ningún momento interés que se le retribuya. Yo he entendido que cuando el obispo de Samael empieza a entregar, lo hace con un inmenso amor. Quiere compartir algo que él conoce, que él sabe, pero él no está pidiendo nada, ni quiere que le retribuyan nada, ni nada. Él en ese sentido, a ese momento, él no sabía nada de que era retribuido, ¿cierto? Pero una noche cualquiera, comenta él mismo que lo visitó el lobo solar, Cristo cósmico. Y le digo, aquí tenéis, le dio el manto y la espada como retribución a lo que habéis enseñado a la humanidad. Él se impactó, ¿cierto? Entonces ahí es donde comienza el maestro a ver que y que nosotros comprendamos el tercer factor es algo de trascendental importancia, ¿cierto? Entonces ustedes, por ejemplo, que le dan enseñanza a sus semejantes, compañeros, amigos de trabajo, amigos ocasionales, etcétera, etcétera, eso es lo que hace Pablo. Se abre, no se guarda esa enseñanza. No sé si ustedes habrán visto a esos estudiantes gnósticos, egoístas, que se guardan la enseñanza, ¿cierto? Que no quieren que nadie sepa que son estudiantes gnósticos. Y le da pena decirlo. Les da pena. Miren cómo andan amargados, confundidos. Es que en el fondo ellos están cometiendo un grave delito. Porque eso es como si yo tuviera dinero y lo retuviera. Estoy violando la ley del trobo. O yo tuviera dinero y lo malgastara, lo derrochara. Estoy violando la ley del trobo. Pues yo recibo esto y lo retengo. ¿Qué está pasando? Igual. Está pasando algo igual. ¿Cierto? Se castiga por omisión ahí. Se castiga por omisión. Se condena por omisión. Y el Cristo dijo que si teníamos la luz, teníamos que darla. Lo dijo Selemí. el Selemí, exacto. No, la luz no se puede meter debajo del Selemí. ¿Cierto? Porque entonces, ¿qué va a alumbrar luz? No hace nada. No hace nada. No ¿Qué hace la luz? ¿Qué hace esta enseñanza en nuestro centro intelectual, en nuestra memoria ahí, sepultada? ¿Verdad? Entonces Pablo nos da esa bella enseñanza, que él después de esos 3 días, que no son 3 días, repito, de tantas horas, él sale de allí a decirle a la gente, mira, aquí tengo esto, se lo voy a entregar a ustedes. Y les enseña su experiencia. Y en esa experiencia va despertando, dando luz a otras personas. Y a muchos, parece que se metió por todas partes Pablo. En la Tierra Santa se metió por aquí, por allá. Y según las cartas, pues estuvo en muchos eventos, acontecimientos gnósticos. Y formó un pueblo. Maestro, y por ejemplo en el caso, como de Pablo somos nosotros, Sí. nosotros. Deberíamos ser nosotros. Deberíamos ser nosotros, exactamente. Llega un momento donde para él meterse por todos lados, como usted está diciendo, porque uno a veces, ahí, cuando uno a veces se observa, uno se da cuenta que hay yo que le parábola y que dirán, si uno está repartiendo. Por ejemplo, en ese momento es indispensable observar esos yoes
que quieren colocar el freno a la divulgación del tercer factor de la revolución de la conciencia. En la reunión que tuvimos en Villabel, el día 26 de junio de este año 2011, hace 8 días, ¿sí, verdad? Ayer es 8 días. Ayer hizo 8 días. Estuvimos hablando sobre las 8 posibles maneras de cambiar el pensamiento. Y en un punto se dice que cuando uno descubra un pensamiento que vaya a poner en peligro nuestra labor de la divulgación de la enseñanza, debe ser inmediatamente capturado, comprendido y eliminado. Porque está colocando en peligro la labor de la divulgación de la enseñanza. Inicia con un pensamiento y después... ¿Cierto? Porque es un pensamiento que puede ser, me da pena, que puede ser, no tengo dinero, que puede ser, no tengo tiempo, que puede ser, no estoy preparado, y cosas por el estilo. Es un pensamiento que pone en peligro nuestra labor, la labor de la divulgación de la enseñanza. ¿Cierto? Quiero decirles que la gnosis es muy distinta a todas las escuelas que ustedes han conocido. Así es. Porque yo me meto a una escuela, llámese como se quiera llamar, y a mí no me gusta lo que está pasando en esa escuela y yo me voy para otra escuela. Y si tampoco me gusta esa, me voy para otra escuela. Y si ese yo tampoco le gusta esa escuela, me voy para otra escuela. Pero aquí la cosa es diferente. Aquí salgo para demonio o para ángel. No hay más alternativas. ¿Cierto? Aquí conozco una enseñanza, si no la practico, me estoy condenando. Usted puede decir, no me da la gana de practicar esta enseñanza. Pero usted tiene que comprender que esta enseñanza llegó a usted por un motivo, por un propósito, que no tiene nada que ver con su trabajo, con sus pensamientos, con sus sentimientos, etcétera, etcétera. Usted le llegó. Eso es como si nosotros nos tocara recibir una herencia. Aquí tenéis la herencia. No tiene nada que ver con lo que nosotros estamos pensando, sintiendo, haciendo. Aquí está la herencia. Lo mismo pasa con este trabajo. Aquí tenéis el trabajo. Ahora, pongámonos a meditar en lo que dice Juan. Juan nos da a entender que esta enseñanza nos llegó por orden del Padre. Y eso sí está grave, que uno la sepulte. ¿Cierto? Juan dice, nadie llega a mí si el Padre no lo ordena. Pues esta enseñanza ha venido a nosotros por orden del Padre. Así que yo no puedo salir diciendo, a mí no me da la gana de practicar eso. O yo no quiero practicar eso. O yo no sirvo para eso. El Padre nos las ha enviado. Entonces, ustedes no se van a entender conmigo, porque soy el representante legal de la Asociación de Centros de Estudios Gnósticos. No se la van a ver con Samael, porque él es el que nos trajo esa enseñanza de lo alto y nos la puso aquí sobre el tapete de nuestra triste existencia, ¿cierto? No lo vamos a ver con nadie, sino es con nuestro propio Padre. Y miren ustedes la gravedad del asunto, ¿no?
¿Con qué le vamos a salir? Y yo siempre he dicho, la gente, la mayoría de los que están aquí, no saben en qué lío se han metido. Y cuando me estoy diciendo eso, le estoy ahora explicando cuál es el lío. Sí, sí. Que nunca lo había dicho cuál es el lío. ¿Cierto? El lío es ese. Que nosotros hemos recibido esta enseñanza porque nuestro Padre lo ha permitido. ¿Cierto? Porque sin Él, ¿cómo? Ustedes tienen que darse cuenta que esto es una enseñanza divina. Esto no es una enseñanza sacada de Paquito, ni de novelas, ni de capricho de fulano, ni mengano. Es una enseñanza que viene de lo alto, Enseñanza de Jehová. que es nuestro Padre. Maestro, ¿y cuándo el Padre permite que la enseñanza llegue a una persona? ¿Le ve algo en especial a esa persona para que le llegue? Es el Padre. Y si Él ordena que esa persona reciba esta enseñanza y que nos reunamos aquí, y que si estamos reunidos aquí, estamos reunidos en su nombre, pues es el Padre. ¿Cierto? Maestro, ¿Qué le dio? Pues esas son cuestiones del Padre. Solo Él lo sabe. Solo Él lo O sabe. sea, yo la pregunta porque si la persona no practica, sepulcra la enseñanza, no la da. Entonces uno pregunta, ¿qué le dio el Padre a esa persona? Eso lo podemos razonar, pero la razón no encuentra la Explicación. respuesta y la explicación de eso. ¿Cierto? Entonces, podemos decir, por ejemplo, ves ahí a mi hijo, qué bondadoso, pío, es mi hijo, ¿verdad? Y dice el otro, el tentador, porque tú no lo has tocado. Bueno, ahí tenemos algo. En esa palabra hay algo del Padre, ¿cierto? Aquel que se fue de su casa, que después, lejos de su casa, comiendo comida de cerdo, o sea, alimentándolo yo, se dijo, en mi casa hay de todo, ¿yo qué hago aquí? ¿Cierto? Entonces fíjate, a aquel le llegó la enseñanza, ¿verdad? Pero también conocemos a gentes, ahí en los términos bíblicos, que le llegó la enseñanza. Vamos a poner ya no en términos bíblicos, sino en términos, dijéramos, fabulosos, como aquel hombre que le llega la enseñanza y se siente impedido para transmutar, para no permitir que su semen se le escape de sus gónadas, y lo que hace es que se castra. Pero ese hombre conoció la enseñanza. ¿Por qué se castró? ¿Se acuerdan ustedes? a lo mejor tuve 15 años. El señor Klinsky, a él le llegó la enseñanza y lo que hizo fue que se castró. No tuvo voluntad. Que después ganó el santo grial con las manos llenas de... Y así hay muchos. Entonces, ellos tienen que responder ante el Padre. Señor, y le envié la enseñanza. Como padre él lo hace. Claro. para que su hijo deje de sufrir y se Claro. fusiones con él y todo. Entonces, a alguien le tuvieron que pagar para que le llevara la enseñanza, ¿no? Cuando yo hablo de pago, es pago cósmico. A los misioneros gnósticos les pagan para que lleven la enseñanza del Padre a los hijos del Padre. Por lo tanto, nosotros no podemos sentir orgullo, como dice otro punto de nuestro conversatorio. O sea, llevarle eso a nuestros hermanos. Sí. Que debiera dolernos, ¿verdad? Debiera dolernos. No hacerlo. Pues sí. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Nos ha llegado la enseñanza. ¿Qué otra pregunta?
Maestro, y Sí. en esa situación que los padres de todos se ponen de acuerdo, ¿Lo qué? los padres de cada uno, Padre físico. Pues. no los padres, Ah, ya, ya. se ponen de acuerdo. Obviamente. ¿Por qué? Porque vamos a sacar una cosecha de hombres solares. Ellos se reúnen en concilio, ¿cierto? El Logos quiere sacar una cosecha de hombres solares. Y en esa reunión ellos se ponen a la orden del Logo solar. Entonces hacen todos los modos y los medios y las formas para que la enseñanza le llegue a nosotros. ¿Cierto? Y de hecho, maestro, el medio es menos insignificante, pero cualquier medio puede ser para que le llegue. Sí. Y no llega. Maestro, pero entonces ahí la ley del libre albedrío es para uno, no. Eso funciona. Y tiene que ser así porque es que nadie puede cambiar por compulsión. Nadie puede cambiar a la fuerza. ¿Cierto? A todo le llega. Y él escoge. Pero entonces, Y eso está en la Biblia. Un padre le dijo a su hijo, hijo, ves a la hacienda. Y el hijo dijo, sí voy, padre. Y le dijo al otro, y el otro dijo que no iba. Pero entonces el uno dijo que iba, pero no fue. Y el que dijo que no iba, fue. Entonces el Cristo pregunta, ¿y quién cumplió la voluntad del Padre? Dando a entender que esto no es de que yo sí estoy aquí, sino yo estoy haciendo. ¿Cierto? Entonces nosotros tenemos una enseñanza divina, venida de lo alto, del círculo consciente de la humanidad solar. Tenemos libre albedrío de rechazar o de aceptar, pero nos hemos metido en un lío Y al padre hay que responder. y el Padre hay que responderlo. ¿Qué dicen ustedes? Maestro, y si la verdad está dentro de uno, o sea, ¿por qué se dan las inquietudes? Las inquietudes vienen de la verdad, ¿cierto? Que la transmite a la conciencia. La verdad es el Padre. Y hay una conciencia inquieta que recibe esa influencia del Padre. Por eso es que el Padre abraza. Esa persona, ahora sí viene la respuesta de la pregunta tuya. Esa persona tuvo que haber sentido alguna vez alguna inquietud, una radiación de inquietudes para recibir la enseñanza, que el Padre se la enviara. Ahí la tienes. Entonces, ahí está la respuesta. Tiene inquietudes. Esas inquietudes hacen que no llegue la luz. Se conecta. Claro, Porque si no hubiera, ¿cierto? claro. Hubiera ese vacío, no se conecta. O sea, cuando una persona no tiene inquietudes, no está esa conexión. No está esa conexión. Y esa inquietud hace parte de nuestro nivel del ser. Sí, eso está medido, obviamente, por los niveles de ser, ¿no? ¿Qué otra pregunta? Bueno, maestro. El segundo choque del que habla. Ese segundo choque, ¿con qué procesos comienza? No, él comienza que alguien te dé la enseñanza. Y tiene muchos otros procesos. No, él te da la enseñanza, ya tú como inquieto de algo te da la enseñanza y eso te va, como dice el Evangelio de Nagamadi, primero te va a impactar, te va a perturbar y sigue buscando y te perturbas más.
porque no estás viendo que no es lo que uno está creyendo que es. ¿Cierto? Eso está impactando. Porque nosotros conocemos la enseñanza, nos impacta. Como le impactó a Saulo, Sí. que empezó a buscar por acá como un apoyo también, o sea, lo impactó, pero también se quería evadir, porque él quería encontrar en los demás que él dijera, no, eso no es así. ¿Cierto? La No es lógica así, formal. la lógica pues no. No, espera que. ¿Tú crees que todo el mundo vive igual? No es que todo el mundo se muere, no es que. Quería, eso es cierto. Quería evadirse. Sí, hay una parte del Cristo que él dice que él vino a traer como especie de de dejarlo uno como inquieto, desconcertado, pugna entre lo viejo y lo nuevo, ¿no? Sí, él dice, no he venido a traer la paz, sino la guerra. Es decir, es una guerra que hay que librar con lo viejo con lo nuevo. ¿Cierto? Lo viejo a no dejarse quitar y lo viejo a quitarlo. Digo, lo nuevo a quitar lo viejo. Esa es la pelea que ustedes tienen, ¿no? Sí, sí, claro. Claro. Esa es la guerra que hay que librar. Así es. Uno ve una vieja y se trata de imponer el viejo pensamiento. Es una oportunidad para fornicar. ¿Cierto? Tengo ahí una oportunidad para fornicar. Pero la idea nueva es, ella es la representante de la Madre Divina. Entonces se entabla la lucha ahí. Es la Madre Divina. Es una vieja buena. Es la Madre Divina. Entonces, ¿cómo vencer lo viejo? ¿Cómo tenemos que vencer lo viejo? A través de la comprensión. Lo viejo se vence a través de la comprensión, ¿cierto? Precisa esa palabra de Cristo, la guerra, maestro, porque La es un conflicto ahí más... Ahí donde puede perder el fuego Sí, o ganar el fuego. Sí. Entonces ahí es el segundo choque. Ese es el segundo hecho. Hay una lucha. Y es que entonces uno empieza a analizar y uno le ve que le va encontrando sentido a la vida y eso es lo que va como que a darle fuerza a uno para uno poder luego como lo va presentando la enseñanza, que uno vaya analizando, reflexionando, sacando el hombre nuevo como el que habla San Pablo también. Y se va imponiendo el hombre nuevo. Nuevo pensamiento, nuevos sentimientos, nuevas acciones. Hombre completamente diferente al hombre inferior, al hombre terrenal. Entonces va surgiendo el hombre interior. Y va surgiendo por nuestras propias reflexiones. ¿Cierto? Vamos reflexionando y él va. Vamos comprendiendo y él va saliendo, él va surgiendo. No es de un momento a otro, ¿no? Sí. Por eso se dice gnosis. El impaciente no sirve para estos estudios. El que crea que esto es soplar y hacer botella, que se vaya de aquí. Eso no sirve. Porque esto es muy didáctico, paso por paso. Aquí no nos vamos a brincar un paso. Eso de que la muerte en marcha para morir instantáneamente, eso no existe. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el mismo desintegrar del ego es paso por paso. Graduativamente. Didácticamente. Hoy nosotros estamos comprendiendo un yo y mañana vemos otra cosa. Y pasado a través de la meditación le vemos otra cola. Y traspasado le vemos otro cacho. Y vamos viendo hasta que lo captemos íntegramente. Así que vamos a morir así nomás. ¿Y los pasos qué? ¿La didáctica qué? Y si fuera así, Cristo no se hubiera tirado
ese Vía Crucis. sí, ese drama. ese drama, cierto. Ni ningún maestro se hubiera tirado ese drama, simplemente le hubiera dicho, pidan la muerte del ego y ya se le concede. Pero en ninguna parte existe eso. Y ya las cartas, que son como la explicación de algunos puntos de la enseñanza crística, del drama crítico, también lo dice. Esa cuestión de fe sin obra y fe con obras tuvo que haber sido alguna discusión como la tenemos hoy día aquí. Algunos planteamientos erróneos, equivocados, tuvo que haber sucedido en ese momento para que Santiago y para que Pablo y para que otros apóstoles escribieran unas cartas y dijeran, ojo con eso, mucho cuidado con eso. Tengo fe, pero no tengo obras. ¿Sí? Y tengo obras, Pero no tengo fe. no tengo fe. Entonces, mucho cuidado con eso. Tuvo que haber sucedido algo históricamente en ese momento para que ellos escribieran eso. Lo de Santiago. Sí. Santiago es el apóstol de Jesús de Nazaret. Maestro, y en el momento en que el estudiante gnóstico entra a la novena esfera, ¿qué es lo que, no lo que debe tener, cómo le explico? ¿Qué es lo que debe tener pendiente para no caerse? No identificarse. Fíjate que esa pregunta, Carlos Alberto, la hacen con mucha frecuencia, en todas partes. Y se le dice lo mismo, no identificarse. Yo observo el modo de la pregunta que se hace, qué se quiere saber, y saco como lógica conclusión de que la gente está buscando milagro, está buscando una pastilla, un bebedizo, ¿cierto? Que saque del camino la no identificación. Quieren obviar eso. Pero ¿y cómo? Si ese es el paso. ¿Cierto? No puedo salirme de ahí. Entonces, yo quiero salir en astral. Díganme usted qué, alguna fórmula, alguna clave. Sí. Entonces, la clave está, claro, identificación. Me escriben diciendo de que se caen en el coito, perdí el semen, estoy llorando, estoy compungido de corazón, ¿qué tal? Y a veces les digo cuando lo conozco, ese es el diablo haciendo hostia. ¿Pero qué se cayó usted? Yo le digo, vaya a investigar por qué se cayó. Pero se cayó porque se identificó. O alguna sensación, alguna palabra, alguna imagen que rondaba por ahí, algo que salió de los profundos infiernos de nosotros. Pero, no llegó allá. Entonces, el fracaso de nosotros está ahí, que nos olvidamos de sí mismos. ¿Verdad? Nos identificamos. Bueno, entonces, los invito a que sigan viendo este texto bíblico, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo del 1 al 9. Entonces, la próxima vez que nos veamos,